Amigos de Love House, en esta ocasión me encuentro feliz, me encuentro gozoso de poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Como ya me conocen, mi nombre es Bosco y en esta ocasión queremos estudiar la palabra de Dios. Quiero que ahí donde tú estás puedas inclinar tu rostro y acompañarme en esta oración. Querido Dios y Padre, al abrir tu palabra queremos aprender. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas de las cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros es su gracia, esa gracia que alcanza al ser humano, esa gracia que por medio de ella nosotros obtenemos el perdón. Y es interesante que nosotros podamos ver una historia en la cual muchas veces la hemos leído, la hemos escuchado en mensajes, y yo sé que al igual que tú puedes compartir esta misma historia y puedes ver cómo la gracia de Dios trabajó en una persona extraordinaria. Y esta persona fue el rey David. Si tú vas a tu Biblia, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, ese capítulo es un capítulo triste, porque cuando nosotros vemos la introducción de segundo Samuel, el capítulo 11, nosotros encontramos al ejército de Joab. Estaba listo para la guerra, estaba listo para combatir, estaba listo para defender al rey David y a todo su pueblo. Estaba listo para defender el nombre de Dios, pero en aquella ocasión que se encontraban en guerra, el rey David decidió no ir a la guerra. Y el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, nosotros vemos esa narración trágica donde David se equivocó. Se paseaba por su balcón y vio a una mujer bañándose, llamó por esta mujer, estuvo con esta mujer y ustedes pueden ver pecado tras pecado. En uno de sus intentos para poder salirse, para poder desviarse de ese pecado, nosotros encontramos que intenta que Urías pueda dormir con su mujer para que el hijo que ella ya tenía, que estaba embarazada, quedó embarazada por el rey David, no pudiesen echárselo a David, sino que a su esposo Urías. Pero no pasó así. Así que intentando tramar nuevamente otra acción, David mismo escribe una carta que se la da a Urías para que Urías se la pueda entregar al jefe de los ejércitos, Joab, y que Joab al leer esta carta podía ver que Urías, por orden del rey, tenía que ir al frente del batallón para así que Urías pudiese morir. El plan de David fue todo un éxito. El plan de David aparentemente delante de los ojos de los hombres fue un éxito, pero David se olvidaba de ver hacia arriba, alguien que estaba viendo todo lo que él estaba tramando, y ese alguien era Dios. Pero ¿qué pasa en esos momentos cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros lamentablemente erramos y entonces Dios está pendiente? Muchas veces tenemos el concepto de que Dios está pendiente para castigarnos, pero en la historia de David nosotros vamos a encontrar dos cosas muy importantes que pasa cuando nosotros nos equivocamos. Y yo quiero que puedas ir conmigo, que tomes tu Biblia, tu teléfono, ahí donde tú estás, y puedas ir conmigo al segundo libro de Samuel, y que puedas ir algunos capítulos antes de la historia que te acabo de narrar. La historia se encuentra en segundo libro de Samuel, el capítulo 11, y yo quiero llevarte a segundo de Samuel, el capítulo 7, y que puedas leer conmigo el versículo 14. Leo para ustedes: yo le seré a él padre, y él será mi hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El profeta Natán tenía un mensaje para David. Es interesante ver que este profeta también lo vamos a ver en el segundo aspecto de lo que Dios hace cuando nosotros fallamos. Así que el profeta Natán tenía un mensaje para David, y este mensaje era que cuando su hijo naciera, él ya había hecho provisión para los errores de su hijo. Este versículo podemos seccionarlo en tres partes. La primera parte, que menciona yo le seré a él padre y él será mi hijo, nos rectifica, nos confirma de que Dios es nuestro padre. No hay duda de eso. Y la última parte, yo lo castigaré con azotes de hombres, nos recuerda que como padre también nuestro padre nos tiene que corregir.
Pero miren lo que se encuentra en el centro de este versículo. Es verdad, al inicio tenemos la confirmación de que Dios es nuestro Padre. Al final tenemos que Dios tiene que castigarnos como todo padre amoroso castiga a su hijo. Pero en la parte de en medio dice la palabra de Dios, y si hiciere mal. Salomón ni siquiera había nacido. Estas palabras Dios se las manda al profeta Natán para que David pudiera tener la seguridad de que él era su padre, pero sobre todas las cosas, que David pudiera tener la seguridad de que cuando su hijo fallara, que cuando él errara, Dios ya había prevenido las caídas de su hijo. Y aquí encontramos un principio tan extraordinario, encontramos la gracia de Dios tan extraordinaria, tan abarcante, que cuando nosotros fallamos, dice la Biblia, cuando nosotros nos equivocamos, Dios ya previene nuestras caídas en pecado. No creas que cuando tú fallas, no creas que cuando tú cometes un error, a Dios tu pecado lo toma por sorpresa. No puede ser, mi hijo se ha equivocado, ha fallado. No es así como trabaja, sino que más bien cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, Dios ya había prevenido nuestras caídas en pecado. Y este principio lo encontramos apenas unos capítulos antes de que David cometiera todos los errores que se narran en 2 de Samuel capítulo 11. Porque Dios quería que entendiera que a pesar de los errores, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las muchas veces que les fallamos a Dios, Dios ya previno nuestras caídas en pecado. Así que muchas veces tratamos de justificar o tratamos de hacer cosas buenas, obras buenas, para que nosotros podamos encontrar el favor de Dios o que Dios pueda perdonarnos a nosotros. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios ya sabe cuando nosotros nos equivocamos. Dios ya sabe cuando nosotros fallamos. En esta ocasión, Dios había prevenido el pecado del hijo de David. Dios había prevenido el pecado de David. Y si esto fuera poco, queridos amigos, familia, Dios también previno el pecado de Adán y Eva. En aquel mundo, en aquella ocasión donde no había pecado, incluso en esa ocasión, Dios había prevenido la caída de Adán y Eva. Por eso es que me gusta cuando en Lugares Celestiales Elena White menciona y dice, la obra de la redención no fue algo que fue planeado después de la caída de Adán. No fue así, sino que fue el misterio que fue guardado por tiempos eternos. Y ahora el plan estaba yendo en marcha para beneficio del hombre. Esa es la gracia de Dios. A pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros nos equivocamos, Dios ya previene nuestras caídas en pecado y entonces ejecuta el plan a favor del ser humano. Fe y Obras dice que cuando nosotros fallamos, Dios no nos abandona a causa de nuestros pecados. No creas que cuando tú fallas, cuando tú lamentablemente cometes algún error, Dios te abandona en ese momento, porque no es así como funciona la gracia de Dios, sino que más bien Fe y Obra dice, Dios no nos abandona a causa de nuestras debilidades. Podemos incluso entristecer al Espíritu, sigue diciendo, pero la gracia de Dios todavía nos alcanza. Dios quiere perdonarte, Dios anhela perdonarte, pero muchas veces somos nosotros los que no logramos perdonarnos a nosotros mismos. Hay una pintura que se encuentra en Aula de Elena que representa el peso de la culpa. En esa pintura ustedes pueden ver un barquito de papel, y pueden ver que ese barquito está siendo golpeado por las olas. Y por si esto fuera poco, el barquito tiene un ancla y el barquito se está hundiendo. Muchas veces ese barquito representa nuestras vidas porque no soltamos la culpa, no soltamos esa ancla. La vida de por sí es muy frágil, pero la barca, aunque sea de papel, Dios va conduciéndola. La barca, aunque sea que esté siendo golpeada por las olas, Dios va dirigiendo esa barca, pero muchas veces la culpa
nos empieza a hundir. No son las olas que nos golpean, no son las veces que muchas veces caemos, sino que nosotros mismos nos hundimos en esta vida que es de pecado. La gracia de Dios quiere alcanzarnos y Dios te dice en esta ocasión que cuando tú fallas, Él ya había hecho previsión por tus caídas en pecado. Y yo quiero que puedas ver el segundo aspecto que nosotros encontramos en la palabra de Dios y está después del capítulo 11. Recordemos que el capítulo 11 del segundo libro de Samuel es el capítulo trágico donde encontramos los pecados de David. Pero a solamente algunos capítulos atrás acabamos de ver que la gracia de Dios, el amor de Dios previene nuestras caídas en pecado, incluso antes de que nosotros le fallemos a Él. Y ahora, unos capítulos después, cuando David cometió todos estos errores, nos encontramos con un mensaje del mismo profeta que encontramos en el capítulo 7. Quiero que busquen en sus Biblias, segundo de Samuel, el capítulo 12, y quiero que puedan leer conmigo el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora nos encontramos en un cuadro diferente. David había cometido muchos errores, incluso delante del pueblo había quedado como un buen rey, porque cuando una persona, un soldado, moría en la guerra y su esposa estaba embarazada, uno de los actos más nobles que podía hacer un rey era tomar a su esposa para suplir las necesidades de ese niño. Y justamente eso fue lo que hizo David. Tomó a la esposa de Urías. Sin embargo, el pueblo desconocía que el hijo no era de Urías, sino que era de David. Y aquí encontramos al profeta Natán con una historia. Un hombre que tenía 100 ovejas y otro hombre que tenía una oveja. El hombre que tenía 100 ovejas tomó la única oveja del hombre que era su vecino y la mató para ofrecérselo a un extranjero. Inmediatamente David, al escuchar la historia, enfurecido se levantó y dijo: ese hombre tiene que morir. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y entonces David entendió la magnitud de su pecado. Pero lo más lindo, lo más maravilloso que podemos encontrar es la gracia de Dios en la vida de David. El versículo 13 nos dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Si ustedes notan bien, David no había confesado su pecado, David no había declarado su pecado todavía, pero es que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, lo único que basta es reconocer nuestros pecados y entonces la respuesta de Dios, la gracia de Dios nos cubre en esos momentos y entonces nosotros somos vistos como que nunca hubiésemos pecado. Los juicios del hombre son para perdición. David mismo se había juzgado a sí mismo y había dicho: ese hombre tiene que morir. Ese hombre era él mismo. Sin embargo, él confesó su pecado y al momento, al instante, nosotros encontramos la respuesta de Dios a través de Natán. Ese hombre, a pesar de que representaba a David, Natán le dijo: es verdad, has fallado, pero Dios ha quitado tu pecado. Los juicios del hombre dice: tiene que morir, decía David. Sin embargo, Dios dice: no morirás. Dios no solo previene tus caídas en pecado, sino que Dios también quiere perdonar tus pecados. Por eso es que me gusta cuando nosotros leemos a Harold Kushner. Harold Kushner dice: Dios puede estar decepcionado de las cosas que hacemos, pero nunca, sigue diciendo Harold Kushner, nunca lo decepciona quiénes somos, personas falibles que luchan constantemente con las implicaciones del pecado. Y como Dios sabe que constantemente estamos luchando contra el pecado, Dios nos regala su gracia, Dios previene nuestros pecados y también su gracia es representada, es dada al ser humano. Lo que venimos diciendo prácticamente es esto. Este vaso representa nuestra vida, este vaso representa la vida de David también. Cuando aceptamos el mensaje de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones,
Pero muchas veces, a pesar de que seamos cristianos, a pesar de que amemos a Dios, somos seres falibles y nos equivocamos. Y entonces la mancha del pecado empieza a trabajar en nosotros y el diablo se alegra y muchas veces caemos y muchas veces quedamos allí. Sin embargo, Dios quiere que sepas en esta ocasión dos cosas. Cuando tú caes, Dios previene tus pecados, pero no solamente previene tus pecados, sino que Dios quiere perdonar tus pecados y entonces la gracia de Dios vuelve a trabajar en nuestras vidas y aquello que antes estaba manchado por el pecado, aquello que antes estaba manchado por nuestras caídas, por nuestros errores, entonces Dios los toma y empieza a trabajar nuevamente en nuestras vidas como trabajó en la vida de David y somos vistos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la gracia de Dios. En cierta ocasión el doctor Pablo Perla dijo: gracia barata puede ser barata para ti y para mí, carísima para Cristo que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el resultado de esa gracia? Nosotros podemos leerlo en los salmos que escribe David. Quiero leerles dos salmos en el cual nosotros encontramos el resultado de la gracia de Dios en la vida de David. Salmo número 32 dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados les han sido perdonadas. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Versículo 3, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi llorar de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero el Salmo 32:5 sigue diciendo: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, y entonces decidí confesártelos, y tú, Señor, los perdonaste. Ese es el resultado de la gracia de Dios. David no había pedido perdón en aquella ocasión. Lo único que hizo fue declarar su pecado. Segundo Samuel 12:13 dice: pequé contra Jehová, e inmediatamente dice: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero no solamente tenemos el Salmo 32, quiero que puedan leer conmigo el Salmo número 51. Leeré algunas fracciones del Salmo 51. En tu casa, ahí donde tú estás, puedes leerlo todo. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde y mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti y solo contra ti he pecado. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el vientre de mi madre. Pero miren las palabras de una persona que alcanza la gracia de Dios. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio y hazme sentir la felicidad de tu salvación. En la Biblia, David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre conforme al corazón de Dios puede equivocarse, puede cometer errores. Sin embargo, Dios te dice en esta ocasión: cuando tú fallas, recuerda que Dios ya hizo preparación, ya hizo previsión, ya previno tus caídas, y esa propiciación se llama Cristo Jesús. Pero no solamente previene nuestras caídas, sino que también Dios quiere perdonar tus pecados y darte su gracia infinita. Si hoy tú quieres confesar tus pecados, ahí donde tú estás, declárale a Dios en tu mente los pecados que tú tienes. Ponlo delante de Dios y quiero que conmigo puedas hacer esta oración. Padre, reconocemos que somos pecadores, pero también gracias por tu palabra, porque hemos entendido que tú previenes nuestras caídas, tú propicias nuestras caídas, y esa propiciación es Cristo Jesús,
al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias también porque no solo previenes nuestras caídas, sino que también quieres perdonarnos y nos das tu gracia infinita. Gracias porque eres tardo para la ira y grande en misericordia y perdón. Muchas gracias porque al declarar nuestros pecados y al abrir nuestros ojos, sabemos que tú has perdonado todos nuestros pecados. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.